En este vídeo, le llevaremos en un viaje salvaje mientras exploramos algunas de las persecuciones policiales más locas jamás captadas por las cámaras. Desde persecuciones a gran velocidad por autopistas congestionadas hasta audaces huidas por estrechos callejones, estos momentos de infarto le dejarán al borde del asiento. Prepárese para ser testigo de la valentía y la determinación de los agentes de las fuerzas del orden cuando atraviesan situaciones traicioneras para detener a los delincuentes más escurridizos. O.J. Simpson. Lo que comenzó como un intento fallido de entregarse al Departamento de Policía de Los Ángeles se convirtió rápidamente en una persecución policial de 90 minutos de duración que conmovió al país. Con unos 95 millones de telespectadores pegados a sus pantallas, la persecución a baja velocidad por el sur de California se convirtió en uno de los acontecimientos en directo más vistos y notorios de la historia de la televisión estadounidense. La persecución de O.J. Simpson, que tuvo lugar el 17 de junio de 1994, fue un acontecimiento surrealista y apasionante que se desarrolló solo 2 días después de los brutales asesinatos de la exmujer de O.J. Simpson, Nicole Brown Simpson, y su amigo, Ron Goldman. Todo empezó con el intento fallido de Simpson de entregarse al Departamento de Policía de Los Ángeles, lo que desencadenó una cadena de acontecimientos que cautivaría a la nación. Después de que el abogado de Simpson, Robert Shapiro, informara a la policía de la dirección en la que Simpson había estado escondido, los agentes llegaron a la casa y descubrieron que Simpson había huido. Le acompañaba su antiguo compañero de universidad y de la NFL, Al Cowlings. La policía de Los Ángeles declaró a Simpson fugitivo durante una rueda de prensa y quedó claro que se había iniciado una persecución. A medida que pasaban las horas, la tensión aumentaba. No fue hasta unas horas más tarde cuando el mundo tuvo noticias del propio Simpson. Desde el interior del ahora famoso Ford Bronco blanco, Simpson hizo una llamada al 911 utilizando un teléfono móvil. Esta llamada permitió a la policía localizarle en la autopista 5 del condado de Orange, donde Nicole había sido enterrada el día anterior. A las 6 p.m. PT, la persecución estaba oficialmente en marcha. Simpson, con Cowlings al volante, condujo a la policía en una persecución a baja velocidad que duraría 90 minutos y cubriría una distancia considerable a través del sur de California. La persecución se desarrolló en tiempo real, con millones de espectadores pegados a sus pantallas de televisión, incapaces de apartarse del drama que se desarrollaba. La magnitud de la audiencia no tenía precedentes. Aproximadamente 95 millones de personas en todo el país sintonizaron la persecución, convirtiéndola en uno de los acontecimientos en directo más vistos en la historia de la televisión estadounidense. El impacto fue tan significativo que incluso Domino's Pizza registró su día más concurrido, ya que los espectadores no estaban dispuestos a alejarse de la retransmisión en directo para preparar la cena. La pregunta que todos se hacían era, ¿por qué se buscaba a O.J. Simpson? La respuesta estaba en los horribles asesinatos de Nicole Brown Simpson y Ron Goldman. En la mañana del 12 de junio de 1994, Nicole y Goldman fueron encontrados muertos a puñaladas fuera de la casa de Nicole, en Brentwood. El cuerpo de Nicole fue descubierto cerca de una puerta de su condominio en el oeste de Los Ángeles, mientras que el de Goldman fue jalado en unos arbustos cercanos. Las pruebas apuntaban a Simpson como principal sospechoso de estos atroces crímenes. La policía de Los Ángeles había reunido un gran número de pruebas forenses que lo implicaban y el móvil parecía claro. La tumultuosa relación de Simpson con Nicole, marcada por un historial de violencia doméstica, era bien conocida. La fiscalía creía tener un caso sólido contra él. A medida que se desarrollaba la persecución en coche, la nación observaba con la respiración contenida, preguntándose cómo acabaría todo. La tensión alcanzó su punto álgido cuando la persecución se detuvo en la casa de Simpson, en el acomodado barrio de Brentwood. Lo que siguió fue un largo enfrentamiento, en el que Simpson se negó a rendirse inmediatamente. Durante el enfrentamiento, Simpson hizo algunas peticiones inusuales. Pidió hablar con su madre por teléfono y también pidió un vaso de zumo. Estos momentos aumentaron el carácter surrealista de la situación, mientras el mundo veía a una antigua estrella de la NFL negociar con la policía desde los confines de su propio vehículo. Al final, tras lo que pareció una eternidad, Simpson se entregó a la policía. Fue detenido y trasladado a la cárcel del condado de Los Ángeles, donde quedó bajo vigilancia por suicidio. La persecución en coche había llegado a su fin, pero la historia estaba lejos de terminar. La persecución de O.J. Simpson marcó un punto de inflexión en el caso y lo convirtió en una obsesión nacional. Los acontecimientos de aquel día tendrían un impacto duradero en el juicio posterior
que pasaría a conocerse como el juicio del siglo. Aproximadamente 95 millones de personas en todo el país estaban pegadas a sus pantallas de televisión, cautivadas por el Ford Bronco blanco, que se movía lentamente, y la persecución de O.J. Simpson. Esta audiencia masiva convirtió la persecución de O.J. Simpson en uno de los acontecimientos televisivos más vistos de la historia, superando incluso a algunos de los programas y acontecimientos deportivos más populares. El impacto de la persecución fue tan importante que tuvo repercusiones en varios sectores. Un ejemplo notable es el negocio de reparto de pizzas. Domino's Pizza comunicó que durante la persecución tuvo el día de mayor actividad de su historia. El motivo: muchos espectadores estaban tan absortos en la retransmisión en directo que no estaban dispuestos a alejarse para preparar la cena. La cobertura en directo de la persecución llevó los acontecimientos directamente a los hogares, creando una sensación de inmediatez y conexión que cautivó a la nación. El impacto de la persecución de O.J. Simpson fue más allá de los índices de audiencia televisiva. Se convirtió en un fenómeno cultural que suscitó discusiones y debates en hogares, lugares de trabajo y reuniones sociales. La persecución se convirtió en una experiencia compartida que trascendió edades, razas y entornos socioeconómicos. La fascinación por la persecución de O.J. Simpson puede atribuirse a su condición de momento decisivo en la historia de los medios de comunicación estadounidenses. Marcó un punto de inflexión en la forma en que se consumían las noticias y configuró el discurso público. John Henry James III. Este es el impactante y perturbador caso de John Henry James III, un hombre de Florida en el centro de una persecución a alta velocidad que ha dejado a la nación incrédula. En un tranquilo barrio de Florida se preparó el escenario para una serie de acontecimientos que acabarían culminando en una espeluznante persecución a alta velocidad en la que se vio implicado John Henry James III. Todo empezó un día aparentemente normal, cuando los agentes de la oficina del sheriff del condado de Indian River observaron que un vehículo se desviaba erráticamente por la carretera. Poco podían imaginar que ese control de tráfico rutinario pronto se convertiría en una persecución de infarto. El 26 de mayo, mientras el sol caía a plomo sobre las calles de Gifford, una pequeña comunidad del condado de Indian River, algunos agentes vieron un coche conducido por John Henry James III que no se mantenía en su carril. Preocupados por la seguridad de los demás conductores, los agentes iniciaron una parada de tráfico rutinaria, esperando una interacción rutinaria. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación desafió todas las expectativas. Cuando el agente se acercó al vehículo, notó una sensación de inquietud en James. Algo iba mal. Presintiendo problemas, James tomó una decisión en una fracción de segundo que desencadenaría una cadena de acontecimientos que afectaría a toda la comunidad. Con una repentina descarga de adrenalina, pisó a fondo el acelerador y se alejó a toda velocidad. La persecución había comenzado. James zigzagueó por las calles residenciales de Gifford, esquivando por los pelos vehículos, aparcados y peatones. El sonido de las sirenas sonaba de fondo, mientras los agentes de la ley trataban desesperadamente de seguir al sospechoso en su huida. El barrio, antes tranquilo, era ahora un escenario de caos y peligro. A medida que la persecución se intensificaba, la gravedad de la situación se hacía evidente. James no solo trataba de eludir su captura, sino que estaba poniendo en peligro vidas inocentes. La seguridad de la comunidad pendía de un hilo, mientras James se precipitaba a través de los cruces, haciendo caso omiso de las señales de tráfico y poniendo en peligro a cualquiera que se cruzara en su camino. La persecución se prolongó durante lo que pareció una eternidad, y a ella se sumaron agentes de las fuerzas del orden de varios organismos. Las calles se convirtieron en un laberinto de luces intermitentes y chirridos de neumáticos mientras intentaban detener a James. Los helicópteros sobrevolaban la zona y captaban el drama desde las alturas. A pesar de los esfuerzos de las fuerzas del orden, James parecía decidido a escapar a toda costa. Llevó su vehículo al límite, maniobrando por curvas cerradas y callejones estrechos con un abandono temerario. La persecución les llevó por barrios conocidos, donde los residentes observaban incrédulos el caos que se desarrollaba ante sus ojos. Cuando los minutos se convirtieron en horas, la tensión alcanzó su punto álgido. Los agentes sabían que tenían que poner fin a esta peligrosa persecución antes de que más vidas corrieran peligro. Finalmente, en un complejo de apartamentos, llegó el momento que habían estado esperando. James se detuvo, pero el peligro distaba mucho de haber terminado. Con la adrenalina corriendo por sus venas, James salió del vehículo e hizo un movimiento impactante.
En un intento desesperado por eludir su captura, metió la mano en el asiento trasero y agarró a un bebé de 2 meses. En una horrible muestra de desprecio por la vida humana, James arrojó al inocente bebé contra el ayudante Jacob Kirby. En una fracción de segundo, los instintos del ayudante Kirby actuaron. Alargó la mano y atrapó al bebé, evitando que se desencadenara una tragedia. El alivio era palpable, pero la conmoción y el horror de la situación permanecían en el aire. Cuando otros agentes se abalanzaron sobre James y lo derribaron al suelo, la comunidad respiró aliviada. La persecución a alta velocidad había llegado a su fin, pero las cicatrices que había dejado tardarían mucho más en curarse. Los acontecimientos que condujeron a la persecución a alta velocidad de John Henry James III fueron una auténtica pesadilla. Lo que empezó como un control de tráfico rutinario se convirtió rápidamente en una persecución de infarto que puso vidas en peligro. Tras la detención de James, las fuerzas del orden no perdieron tiempo en asegurarse de que se hiciera justicia. El cargo más importante que se le imputaba era el de maltrato infantil con agravantes, un delito que conlleva importantes penas y la condena de la sociedad. La decisión de arrojar un bebé de 2 meses al ayudante Jacob Kirby no solo fue un acto de desesperación, sino también una muestra de absoluto desprecio por la vida humana. Sean Nelson. Esta es la emocionante historia de la vida de Sean Nelson, un veterano del ejército con problemas convertido en fontanero en paro, cuya desesperación le llevó a cometer un acto de destrucción sin precedentes. Prepárese para presenciar el caos que Nelson, armado con un tanque Patton M60A3, sembró el caos en las calles de los suburbios de San Diego, dejando a su paso un rastro de coches aplastados e infraestructuras destrozadas. Nacido el 21 de agosto de 1959 en California, Nelson creció en Claremont y asistió al Instituto James Madison. Sus primeros años estuvieron marcados por la promesa y el potencial, pero con el paso del tiempo su vida dio un giro oscuro. En 1978, Nelson se alistó en el ejército de los Estados Unidos, donde encontró un propósito y un sentido de pertenencia como comandante de tanque destinado en Alemania. El ejército le proporcionó estructura y disciplina, y Nelson destacó en su puesto. Sin embargo, al dejar el ejército, le costó encontrar su lugar en la vida civil. Emprendió una carrera en fontanería, que al principio parecía prometedora, pero sus demonios pronto le atraparon. La lucha de Nelson contra el abuso del alcohol y las metanfetaminas empezó a pasarle factura y le llevó a una espiral descendente que tendría consecuencias de largo alcance. A medida que su abuso de sustancias empeoraba, su vida personal y profesional empezó a desmoronarse. El otrora exitoso fontanero se vio abocado a la ruina económica, con deudas crecientes y la amenaza de la ejecución hipotecaria cerniéndose sobre su cabeza. Pero Nelson no solo tenía problemas económicos, también se enfrentó a una serie de pérdidas personales que le dejaron tambaleante. Sus padres murieron de cáncer, dejándole devastado y solo. Su matrimonio se vino abajo y su mujer solicitó el divorcio, lo que agravó aún más su sensación de aislamiento. Para colmo de males, Nelson sufrió un accidente de moto que le causó lesiones en la espalda, dolores constantes y un agravamiento de sus problemas. A medida que el peso de sus problemas se hacía más pesado, el estado mental de Nelson empezó a deteriorarse. Hizo declaraciones que aludían al suicidio, insinuando lo profundo de su desesperación. Sin nada que perder, se encontró al borde de la oscuridad, buscando una salida a su dolor. En este estado de desesperación, el camino de Nelson se cruzó con el arsenal de la Guardia Nacional de California. Rodeada por una valla de alambre de espino, la armería parecía impenetrable, pero el destino tenía otros planes. Aquella fatídica noche del 17 de mayo de 1995, un golpe de suerte se presentó cuando las puertas de la armería quedaron sin asegurar, brindando a Nelson una oportunidad que no pudo resistir. Con una mezcla de determinación y desesperación, Nelson condujo su furgoneta hasta la propiedad del arsenal, impulsado por el deseo de escapar de las asfixiantes garras de sus circunstancias. Al irrumpir en el arsenal, se fijó en un tanque M60A3 Patton, una formidable máquina que pesaba la asombrosa cifra de 57,3 toneladas a plena carga. Como veterano, Nelson poseía los conocimientos y habilidades necesarios para manejar el tanque, lo que lo convertía en el vehículo perfecto para su destructivo viaje. Con el tanque bajo su control, Nelson atravesó la puerta de la armería, destrozando cualquier apariencia de normalidad en el tranquilo barrio suburbano. Las calles de San Diego pronto se convertirían en el telón de fondo de una persecución a alta velocidad sin precedentes en la ciudad.
Durante la siguiente media hora, Nelson desató su furia sobre la desprevenida ciudad, dejando un camino de destrucción a su paso. A medida que avanzaba por las calles, los coches no eran rivales para la fuerza del tanque. Los transeúntes contemplaron incrédulos cómo Nelson aplastaba al menos 25 vehículos, acribillándolos con determinación y furia. Los semáforos y las infraestructuras de la ciudad fueron víctimas de su furia, lo que agravó aún más el caos. Pero en medio de la destrucción, un golpe de suerte evitó una catástrofe aún mayor. El armamento del tanque, que incluía un cañón de 105 milímetros, un cañón antiaéreo de 12,7 milímetros y una ametralladora de 7,62 milímetros, no estaba cargado, lo que libró a la ciudad de la devastación que podría haberse desencadenado. ¿Qué le llevó a desencadenar tal destrucción en la ciudad que una vez llamó hogar? Es posible que las respuestas nunca se conozcan del todo, dejando espacio a la especulación y a las teorías para llenar el vacío. Con una velocidad máxima de 50 km por hora, la persecución policial fue lenta y tensa. La determinación de Nelson de provocar el mayor caos posible era evidente, ya que su objetivo eran las señales de tráfico, las bocas de riego y cualquier cosa que pudiera obstaculizar su avance. No mostró ningún respeto por la seguridad de los demás ni por las consecuencias de sus actos. Uno de los momentos más escalofriantes de la persecución se produjo cuando Nelson embistió repetidamente un puente peatonal en un intento de derribarlo. La estructura de hormigón se mantuvo firme, desafiando sus esfuerzos y evitando una mayor devastación. Fue un testimonio de la resistencia de la ciudad y un golpe de suerte que no se perdiera ninguna vida inocente, pero Nelson no se amilanó. Su rabia alimentó su determinación y siguió buscando nuevos objetivos para la destrucción. La autopista se convirtió en su siguiente campo de batalla al incorporarse a la 805 Sur. En un intento desesperado por escapar, trató de conducir el tanque por encima de la barrera de hormigón, apuntando al tráfico en dirección norte. Fue una maniobra temeraria que acabaría con su viaje de placer. El tanque quedó atascado en la berma de hormigón, atrapando a Nelson y dejándolo vulnerable. Los agentes de policía de San Diego intervinieron rápidamente, subieron al vehículo y le ordenaron que se rindiera. Pero Nelson, movido por una mezcla de desesperación y desafío, se negó a obedecer. En un tenso enfrentamiento, los agentes no tuvieron más remedio que actuar para proteger al público y a sí mismos. Cuando Nelson hizo un último intento de liberar el tanque, la policía le disparó en el hombro. La herida de bala resultó mortal y puso fin a su alboroto destructivo. Las calles de San Diego volvieron a quedar en silencio, pero las cicatrices dejadas servirían de inquietante recordatorio del caos que se había desatado. Las secuelas del incidente suscitaron dudas sobre la seguridad militar en el arsenal de la Guardia y provocaron cambios en los protocolos de almacenamiento de tanques de California. El Estado tuvo que hacer frente a la carga financiera de los daños materiales causados por el ataque de Nelson, que ascendieron a la asombrosa cifra de $149.201. La historia de Sean Nelson es incomprensible. ¿Qué le llevó a desencadenar tal destrucción en la ciudad que una vez llamó hogar? Es un duro recordatorio de las devastadoras consecuencias que pueden derivarse de una combinación de luchas personales, desesperación y acceso a poderosas armas. Marvin Heemeyer llevaba una vida aparentemente corriente como propietario de un taller de reparación de silenciadores de automóviles en la localidad de Granby, Heemeyer. Pero bajo la superficie se estaba gestando una tormenta. Heemeyer albergaba profundos rencores contra los funcionarios del pueblo de Granby, sus vecinos, la prensa local y otros ciudadanos. Estos agravios acabaron por llevarle al límite y prepararon el terreno para un alboroto impactante y destructivo. Durante unos 18 meses, Heemeyer planeó y preparó meticulosamente su acto de venganza. En secreto, transformó un bulldozer Komatsu D355A en un monstruo blindado, recubriéndolo de acero y hormigón. El resultado fue un bulldozer modificado que pesaba nada menos que 61 toneladas, lo que le valió el infame apodo de Killdozer. Dentro del Killdozer, Heemeyer creó una fortaleza personal, equipado con aire acondicionado, sistemas de cámaras delanteras y traseras que transmitían a pantallas de vídeo, y una reserva de comida y agua. Estaba preparado para la batalla. Incluso se armó con un revólver Smith Nump, Wesson del 357, una pistola Kel-Tec P-Ins y un fusil antimaterial Barrett M82 del calibre 50 montado en la parte delantera del vehículo. La determinación de Heemeyer de destruir las vidas de quienes creía que habían destruido la suya era inquebrantable. El catalizador del ataque de Heemeyer fue una serie de conflictos y frustraciones.
Uno de ellos fue la construcción de una planta de hormigón propiedad de Cody Dochev, que cortaba el acceso al taller de reparación de tubos de escape de Himeyer. Para colmo de males, la construcción también impidió que el taller se conectara al alcantarillado municipal, lo que dio lugar a una multa impuesta por el gobierno de la ciudad. La frustración de Himeyer con la burocracia y la violación de su libertad y su medio de vida llegó a un punto de ebullición. En un acto de desafío, Himeyer escribió "Cowards" en el cheque de la multa de $2.500 antes de enviarlo. Era un mensaje claro de que había llegado a su punto de ruptura y estaba dispuesto a vengarse, aunque para ello tuviera que sacrificar su propia vida. A medida que aumentaba la tensión, el plan de Himeyer se puso en marcha aquella fatídica tarde del 4 de junio de 2004. El Killdozer salió de un cobertizo a las afueras de Granby y el rechinar de sus ruedas marcó el inicio de una persecución a gran velocidad sin precedentes. Con Himeyer a los mandos, el Killdozer se convirtió en una fuerza imparable, arrasando edificios y dejando destrucción a su paso. Las fuerzas del orden, incluidas la oficina del sheriff, la patrulla estatal de Colorado, el servicio forestal de IEUU y un equipo SWAT, intentaron detener el Killdozer, pero sus esfuerzos fueron en vano. El tanque de fabricación casera era inmune al fuego de las armas pequeñas e incluso a los explosivos. El ataque de Himeyer continuó, demoliendo sistemáticamente una docena de edificios en el corazón de Granby, entre ellos el ayuntamiento, el Liberty Bank, la sede de Sky High News, la biblioteca y la casa del exalcalde. La ciudad se sumió en el caos y sus habitantes fueron evacuados para protegerse de la furia de la excavadora. La destrucción calculada por Himeyer causó daños considerables, estimados en $7 millones. Milagrosamente, nadie más resultó herido o muerto, gracias en parte a las oportunas órdenes de evacuación. A medida que se desarrollaba la persecución a alta velocidad, la determinación de Himeyer y el blindaje impenetrable del Killdozer se hicieron evidentes. Incluso cuando los agentes de la ley intentaron subir al caparazón del bulldozer, los preparativos de Himeyer resultaron eficaces. El Killdozer estaba recubierto de aceite, por lo que era casi imposible que alguien se afianzara en él. A pesar de sus esfuerzos, los oficiales se vieron obligados a ver cómo Himeyer continuaba su camino destructivo. Finalmente, tras 2 horas de caos, el Killdozer encontró la horma de su zapato. El radiador reventó, haciendo que el bulldozer se quedara atascado en la ferretería Gambles. Fue en ese momento cuando Himeyer tomó su decisión final. Con un revólver 357 en la mano, se quitó la vida, poniendo fin al alboroto que había conmocionado a la nación. La matanza de Marvin Himeyer no fue simplemente un incidente aislado, fue un reflejo de las presiones y ansiedades que impregnan nuestra sociedad. La creciente tendencia de los individuos a tomar medidas preventivas, impulsados por el temor a un desastre inminente, pone de manifiesto las frustraciones y la desilusión profundamente arraigadas que muchos sienten hacia las instituciones que deben protegerlos. El coste estimado de los daños asciende a la asombrosa cifra de $7 millones, una carga que la comunidad tendrá que soportar. El conductor del Subaru. Esta alocada persecución policial comenzó una fatídica mañana en la isla meridional de Nueva Zelanda. Un sospechoso de 20 años fue visto circulando a gran velocidad en un Subaru azul, lo que llamó la atención de las fuerzas del orden. La policía intentó detenerlo en la ciudad de Nelson, pero sus esfuerzos fueron en vano. El sospechoso no tenía intención de detenerse y aceleró, iniciando una persecución que pronto se convertiría en un récord. Los testigos no salían de su asombro al ver cómo el Subaru azul les adelantaba a una velocidad increíble. Un testigo, Ricky James, estaba repostando su vehículo en Otago cuando vio la persecución. Describió el Subaru a toda velocidad, estimando su velocidad en unos 180 a 200 km por hora, 112 a 124 millas por hora. Era una velocidad asombrosa, teniendo en cuenta que el límite de velocidad en la zona era de apenas 50 km por hora. James especuló con que el Subaru debía de ser un modelo Legacy biturbo, muy modificado para alcanzar velocidades tan notables. La policía, a pesar de sus esfuerzos, no tuvo ninguna posibilidad de alcanzar al conductor que huía. La persecución se convirtió rápidamente en una persecución a gran velocidad, en la que el sospechoso no daba muestras de aminorar la marcha. Cuando el conductor del Subaru se dio a la fuga, a la policía no le quedó más remedio que iniciar una persecución de más de 720 kilómetros. La persecución les llevaría de un extremo a otro de la isla sur de Nueva Zelanda, cubriendo una enorme distancia y planteando numerosos retos a las fuerzas del orden.
Nadie podía imaginar que esta persecución se convertiría en una de las más largas y extraordinarias de la historia. Esta extraordinaria persecución llevó a los agentes del orden hasta el límite de sus fuerzas y cautivó al país por su intensidad. A medida que se desarrollaba la persecución, el conductor del Subaru seguía eludiendo su captura, haciendo gala de una extraordinaria habilidad al volante y de una determinación por ir un paso por delante de la policía que le perseguía. La persecución alcanzó velocidades inimaginables y el sospechoso llevó al límite el Subaru azul. La persecución, cargada de adrenalina, serpenteó por ciudades, autopistas y zonas rurales, dejando a los espectadores asombrados y a las fuerzas del orden luchando por seguir el ritmo. A lo largo de las 16 horas que duró la prueba, los policías se enfrentaron a numerosos retos que pusieron a prueba su determinación y les obligaron a tomar decisiones difíciles. La seguridad de los agentes y de los ciudadanos era primordial, por lo que en 3 ocasiones hubo que interrumpir temporalmente la persecución. Estas pausas fueron necesarias para reevaluar la situación, garantizar la seguridad de todos los implicados y planificar los siguientes pasos para detener al sospechoso. A pesar de las pausas, la persecución a alta velocidad del conductor del Subaru se reanudó rápidamente cada vez, intensificando la determinación de la policía de llevar la persecución a buen término. El sospechoso, consciente de la implacable persecución, se enfrentaba a una presión cada vez mayor y se daba cuenta de que sus acciones tendrían graves consecuencias. Finalmente, el clímax dramático de la persecución llegó cuando el conductor del Subaru se vio obligado a abandonar el vehículo y huir a pie. La persecución pasó de ser a gran velocidad a convertirse en una trepidante persecución humana, a medida que las fuerzas del orden, ayudadas por un perro policía, se acercaban al sospechoso. La tensión llegó a su punto álgido cuando se detuvo al sospechoso, lo que marcó el final de un calvario de 16 horas. Tras la detención del sospechoso, quedó claro que las consecuencias de sus actos serían graves. El joven de 20 años se enfrenta ahora a cargos por conducir estando inhabilitado y no detenerse ante la policía. Estos cargos conllevan por sí solos penas importantes, lo que pone de relieve la gravedad de sus acciones durante la prolongada persecución. Sin embargo, las repercusiones legales no terminaron ahí. Se espera que varias ciudades situadas a lo largo de la persecución presenten cargos adicionales contra el sospechoso. Ryan Stone. Esta alocada persecución comenzó cuando un todoterreno rojo se convirtió en el centro de atención, al recibir la policía una angustiosa denuncia de un niño secuestrado, Allen Chavarría Rodríguez, que se encontraba en un vehículo en marcha a la salida de una gasolinera de Longmont. Con carácter de urgencia, los agentes de la ley entraron en acción, decididos a rescatar al niño y llevar al autor ante la justicia. El todoterreno rojo, objeto ahora de una persecución por todo lo alto, llamó rápidamente la atención de las autoridades. Vehículos policiales con luces intermitentes y sirenas a todo volumen persiguieron al sospechoso, que parecía decidido a eludir su captura a toda costa. A medida que la persecución se intensificaba, las peligrosas maniobras de conducción del sospechoso se hacían cada vez más evidentes. El sospechoso, identificado posteriormente como Ryan Stone, realizaba maniobras de tráfico temerarias y potencialmente mortales, poniendo en grave peligro a transeúntes inocentes y a otros automovilistas. Al reconocer los riesgos potenciales, la policía tomó la difícil decisión de no perseguir directamente al todoterreno rojo, dando prioridad a la seguridad de los ciudadanos. Sin embargo, la persecución distaba mucho de haber terminado. La persecución atravesó varios condados y el todoterreno rojo se convirtió en un borrón de movimiento con la extensa área metropolitana de Denver como telón de fondo. La persecución, cargada de adrenalina, alcanzó un clímax aterrador cuando el sospechoso llevó el todoterreno a velocidades superiores a 130 km/h en la Interestatal 25 en dirección sur. La velocidad del vehículo provocó escalofríos entre los espectadores, pero la determinación del sospechoso por eludir su captura no tenía límites. A medida que la persecución a alta velocidad se extendía por el área metropolitana de Denver, el sospechoso, Ryan Stone, no daba muestras de aminorar la marcha ni de entregarse a las autoridades. Decidido a eludir la captura, hizo un movimiento audaz que elevaría la situación a nuevas cotas de peligro y caos. Aproximadamente a los 30 minutos de la persecución, el todoterreno rojo se detuvo en el arcén de la carretera, en el cruce de la I-76 con la 136, en el condado de Adams. Fue en ese momento cuando la situación dio un giro aún más siniestro. Con una determinación calculada y despiadada, Stone robó un monovolumen dorado que se encontraba cerca, con 2 personas desprevenidas en su interior.
El robo se desarrolló a una velocidad aterradora. Stone obligó al conductor a salir del monovolumen, dejándolo aturdido y desconcertado en el arcén. La pasajera, presintiendo el peligro, consiguió salir del vehículo por su propio pie, desesperada por escapar de las garras del desesperado sospechoso. Con el monovolumen ya bajo su control, Stone aceleró alejándose del lugar, dejando una nube de polvo y confusión a su paso. Las autoridades, que se enfrentaban ahora a una nueva serie de retos, se apresuraron a adaptar sus tácticas a la rápida evolución de la situación. En un intento desesperado por detener el monovolumen, los agentes trataron de desplegar palos de detención, un dispositivo diseñado para pinchar los neumáticos de un vehículo en fuga. Sin embargo, la conducción errática e imprevisible de Stone hizo casi imposible que los bastones fueran eficaces. La furgoneta se desvió y viró, esquivando por poco los intentos de inmovilizarla. Sin inmutarse por los intentos fallidos de inmovilizarla, Stone siguió sobrepasando los límites de la imprudencia. En una impactante muestra de desprecio por la seguridad de los demás, empezó a conducir en dirección contraria por la I-76, desafiando al tráfico que circulaba en sentido contrario y poniendo en peligro vidas inocentes. La escena que se desarrolló en la autopista fue de puro caos y pánico, mientras los conductores trataban desesperadamente de evitar colisionar con el monovolumen. En medio del caos, dos agentes se situaron en la autopista e intentaron desplegar de nuevo las barras de detención. Mientras se preparaban para el impacto de la persecución a alta velocidad, un coche que iba delante del monovolumen de Stone intentó de repente apartarse a un lado de la carretera. La repentina maniobra pilló desprevenido a Stone, que se desvió hacia el carril de la avería. En una fracción de segundo, uno de los policías tuvo que tomar una decisión de vida o muerte. Sin tiempo que perder, saltó fuera de la autopista, escapando por los pelos de la trayectoria del monovolumen. Trágicamente, la evasión del policía no fue sin consecuencias. En su desesperado salto hacia un lugar seguro, el monovolumen lo arrolló, causándole graves heridas que requirieron atención médica inmediata. El agente, identificado como Bellaman He, un veterano de 8 años de la patrulla estatal de Colorado, fue trasladado al hospital en estado crítico. Cuando la persecución entró en su fase final, el área metropolitana de Denver contuvo la respiración, esperando una rápida resolución del caos que había consumido las calles. El coche robado, un Lexus plateado, corría por la ciudad, conducido por el desesperado y escurridizo sospechoso, Ryan Stone. Pero el destino le tenía reservados otros planes. En un momento de imprudencia, Stone estrelló el coche robado en el cruce de Lincoln Parkway con Peoria, en el condado de Douglas. El impacto hizo volar fragmentos de cristal y dejó el vehículo, antes impoluto, destrozado e irreconocible. La fuerza del choque fue un testimonio de la intensidad de la persecución y de los riesgos asumidos por Stone en su intento de escapar de la justicia. Con el coche robado incapacitado, Stone sabía que se le acababa el tiempo. Salió rápidamente de los restos del vehículo y, con la adrenalina corriendo por sus venas, emprendió la huida a pie. La persecución había pasado de las carreteras a las calles, mientras los agentes de la ley, impulsados por la determinación y el sentido del deber, perseguían al sospechoso que huía. La persecución continuó, con Stone moviéndose por el paisaje urbano y todos sus movimientos virilados por los agentes que le seguían la pista. La tensión en el aire era palpable, mientras la comunidad observaba con la respiración contenida, esperando una resolución rápida y segura de esta terrible experiencia. Pero la suerte de Stone estaba a punto de agotarse. Al acercarse a una valla, su desesperación alcanzó su punto álgido. Con un último impulso de energía, intentó escalar la barrera con la esperanza de encontrar refugio al otro lado. Sin embargo, sus esfuerzos resultaron inútiles, ya que luchó por afianzarse y escapar. Los agentes se acercaban con una determinación inquebrantable. En cuestión de instantes, la tan esperada captura se había consumado. Stone, exhausto y derrotado, se encontró rodeado de agentes de las fuerzas del orden, cuya presencia era un testimonio de los incansables esfuerzos de quienes habían trabajado sin descanso para llevarlo ante la justicia. ¿Le ha gustado el vídeo y tiene ganas de más emoción? Permanezca atento, haciendo clic en cualquiera de las tarjetas que aparecen ahora mismo en su pantalla para ver más contenidos emocionantes.